¿Sabías que el ayuno no solo fortalece tu espíritu, sino que también es un arma poderosa contra las fuerzas de las tinieblas? Jesús mismo declaró en Marcos 9:29, este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí encontramos una clave vital. Hay batallas espirituales que solo se ganan cuando unimos nuestra oración con el ayuno. A lo largo de la historia bíblica, hombres y mujeres de Dios utilizaron el ayuno para romper cadenas, derribar fortalezas y vencer la opresión del enemigo. Hoy exploraremos 4 métodos de ayuno que, respaldados por la palabra, tienen el poder de destruir las obras de los demonios y abrir camino a la victoria. Te mostraremos cómo estos métodos pueden transformar tu vida y fortalecer tu autoridad espiritual. Prepárate, porque lo que aprenderás hoy puede marcar un antes y un después en tu caminar con Dios. ¿Estás listo para recibir esta revelación? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus oraciones, ciertas cadenas parecen no romperse y algunas puertas permanecen cerradas, como si un muro invisible resistiera todos tus esfuerzos? Tal vez has clamado, has buscado con fervor, pero sientes que hay una barrera que no logras derribar. En Marcos 9:29 Jesús pronunció unas palabras que revelan una dimensión profunda de la guerra espiritual. Este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí encontramos una verdad que muchos pasan por alto. Hay batallas que no se ganan solo con oración, sino que requieren el poder combinado del ayuno para abrir los cielos y hacer retroceder las tinieblas. El ayuno es mucho más que abstenerse de alimentos. Es una llave espiritual que, cuando se usa con fe y obediencia, desbloquea puertas que el enemigo ha mantenido cerradas por años. A lo largo de la Biblia, el ayuno aparece como un acto radical de búsqueda de Dios, un clamor profundo que involucra cuerpo, alma y espíritu. No es una fórmula mágica ni un ritual vacío. Es un acto de humillación voluntaria delante del Señor, reconociendo que dependemos completamente de Él. El salmista lo expresó de manera contundente en el Salmo 35:13. Me afligía con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. El ayuno aflige el alma, pero fortalece el espíritu. Es como si, al debilitar la carne, las raíces espirituales se profundizaran para extraer fuerza directamente de la presencia de Dios. Y es en ese lugar de intimidad y dependencia absoluta donde se libera un poder que confronta directamente las obras de los demonios. La historia de Esther nos da una imagen poderosa de cómo el ayuno abre puertas cerradas. El decreto del rey ya había sido sellado, condenando a muerte a todo el pueblo judío. Humanamente no había esperanza. Pero cuando Mardoqueo le pidió que intercediera ante el rey, Esther sabía que su vida estaba en riesgo si se presentaba sin ser llamada. En ese momento, sus palabras registradas en Esther 4:16 resuenan como un acto de fe radical. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Ese ayuno unió a todo un pueblo en clamor y abrió una puerta que parecía cerrada con cerrojos de hierro. El favor del rey fue derramado sobre Esther y la sentencia de muerte fue revertida. Lo que ninguna estrategia humana podía lograr, el ayuno lo hizo posible. Muchos creyentes hoy enfrentan situaciones que en lo natural parecen imposibles de cambiar. Matrimonios al borde del colapso, hijos atrapados en adicciones, enfermedades que desafían diagnósticos médicos, ataduras espirituales que se repiten generación tras generación. En cada una de estas áreas el enemigo levanta fortalezas para impedir que la luz de Cristo brille. Sin embargo, el ayuno actúa como un ariete espiritual, derribando muros y desactivando planes ocultos del reino
de las tinieblas. En Isaías 58 el Señor declara cuál es el ayuno que Él ha escogido. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Isaías 58, 6. Aquí no se habla de un ayuno egoísta o superficial, sino de un acto que rompe yugos y destruye cadenas. Cuando entendemos esto, el ayuno deja de ser un simple acto religioso para convertirse en un arma estratégica de combate espiritual. Jesús mismo lo practicó antes de iniciar su ministerio público. 40 días en el desierto, enfrentando tentaciones directas del diablo y saliendo en el poder del Espíritu para proclamar el reino. Lucas 4:14 nos dice que después de ese tiempo de ayuno, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y su fama se difundió por toda la región. El ayuno no solo preparó su espíritu, sino que estableció su victoria sobre las fuerzas de la oscuridad antes de cualquier milagro público. Esto nos enseña que muchas veces la autoridad para enfrentar a los demonios se forja en los lugares de intimidad y renuncia, lejos de los ojos de los demás. He visto casos donde personas han orado por años por un cambio sin verlo llegar, hasta que el Señor las guió a ayunar de manera intencional. Una mujer me contó cómo su hijo llevaba años sumido en una adicción que lo estaba destruyendo. Habían intentado terapias, consejería e incluso habían orado con fe, pero parecía que algo invisible lo mantenía atado. Guiada por el Espíritu, decidió hacer un ayuno prolongado, buscando no solo la liberación de su hijo, sino también la dirección de Dios para actuar. Durante ese tiempo, sintió en su espíritu instrucciones específicas para confrontar situaciones que estaban alimentando esa adicción. Al poco tiempo, su hijo comenzó a mostrar un cambio radical y hoy testifica libre del dominio de las drogas. Ella siempre repite que fue en el tiempo de ayuno cuando las puertas cerradas comenzaron a abrirse. El ayuno es también un lenguaje de fe que el mundo espiritual entiende. En el reino de las tinieblas, la resistencia se basa en derechos legales que el enemigo reclama por causa del pecado o la ignorancia espiritual. Cuando ayunamos, nos alineamos con la justicia de Dios y le damos permiso para actuar como nuestro defensor y libertador. Es como si al vaciarnos de nosotros mismos, el Señor encontrara espacio para derramar su poder sin límites. Joel 2:12 a 13 nos recuerda: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Aquí vemos que el ayuno no se trata solo de la abstinencia física, sino de una transformación interna que mueve el corazón de Dios. Hay momentos en los que el enemigo cierra puertas estratégicas para impedir que cumplamos nuestro propósito. En el libro de Daniel encontramos a un hombre que entendió que la respuesta a su oración estaba siendo retenida por fuerzas espirituales. Durante 21 días, Daniel se dedicó a ayunar y orar buscando el rostro de Dios. Cuando el ángel finalmente llegó con el mensaje, le dijo en Daniel 10:12 a 13: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Aquí se nos muestra una realidad impresionante. El ayuno no solo prepara nuestro corazón, sino que también refuerza la intervención angelical en medio de la batalla espiritual. Recuerdo el testimonio de un pastor que enfrentaba una oposición intensa para predicar en una ciudad conocida por su alto nivel de violencia y ocultismo.
Cada vez que intentaba establecer reuniones evangelísticas, algo sucedía que bloqueaba los permisos o generaba disturbios. Finalmente el Señor le habló claramente: esta ciudad no se abrirá con estrategias humanas, sino con ayuno y oración. Junto con un grupo de intercesores, dedicaron 40 días a un ayuno parcial, clamando por la liberación de la ciudad. Al finalizar, no solo obtuvieron los permisos, sino que vieron cómo personas influyentes, antes contrarias al Evangelio, comenzaron a apoyar la obra. Años después, esa ciudad es testimonio de cómo el ayuno abre puertas que parecían cerradas con candados de hierro. El poder del ayuno reside en su capacidad de alinear nuestra voluntad con la de Dios. Muchas veces buscamos que Él bendiga nuestros planes, pero en el ayuno aprendemos a rendir todo, incluso nuestras ideas sobre cómo deberían suceder las cosas. Es en esa rendición donde el Señor revela estrategias que jamás habríamos imaginado. Isaías 45, 2-3 declara una promesa que se activa cuando caminamos en obediencia. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojo de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. El ayuno nos posiciona para que Dios vaya adelante, quebrando las puertas que el enemigo ha cerrado y entregándonos llaves espirituales para entrar en territorios que antes estaban vedados. Cada vez que el pueblo de Dios se ha enfrentado a crisis imposibles, el ayuno ha sido la herramienta que ha cambiado la historia. No porque haya poder en el sacrificio en sí, sino porque nos lleva a depender por completo del Todopoderoso. Y esa dependencia mueve el cielo y hace temblar el infierno. Cuando el enemigo percibe que un hijo de Dios ha decidido ayunar, no para manipular a Dios, sino para rendirse totalmente a su voluntad, sabe que está en problemas, porque ese creyente está a punto de recibir instrucciones precisas, autoridad renovada y una unción fresca para abrir puertas que llevaban años cerradas. En este camino, el ayuno también prueba nuestras motivaciones. Jesús advirtió en Mateo 6:16-18 que no debemos ayunar para ser vistos por los hombres, sino en lo secreto, delante de nuestro Padre, que ve en lo oculto. Cuando lo hacemos así, recibimos la recompensa del cielo. Y esa recompensa muchas veces se manifiesta en la apertura de caminos que antes estaban bloqueados. No es casualidad que después de tiempos de ayuno, muchas personas experimenten no solo respuestas espirituales, sino también avances en áreas prácticas como provisión, restauración de relaciones y oportunidades ministeriales. El ayuno es la llave que conecta lo invisible con lo visible, lo eterno con lo temporal. Quizás hoy hay áreas de tu vida donde sientes que las puertas están cerradas, que el acceso está bloqueado y que por más que empujas, nada se mueve. Tal vez has llegado al punto de pensar que esa situación nunca cambiará. Pero la palabra nos recuerda que hay llaves espirituales capaces de abrir cualquier puerta. Y una de las más poderosas es el ayuno. No como un acto mecánico, sino como un tiempo de búsqueda intensa, de humillación sincera y de alineación total con el corazón de Dios. Cuando entras en ese lugar, el cielo se abre, las cadenas se rompen y las puertas que el enemigo cerró comienzan a abrirse una tras otra. Y entonces entiendes que el ayuno no es una carga, sino un privilegio y un arma que el Señor ha puesto en tus manos para avanzar en la misión que Él te ha encomendado. Desde los primeros capítulos de la Escritura, el ayuno se presenta como un recurso que trasciende la simple abstinencia física. No se trata solo de negarse alimento, sino de una consagración que eleva el espíritu a un
plano donde la voz de Dios se escucha con claridad y la resistencia del enemigo pierde fuerza. Entre los métodos que encontramos en la Biblia, uno se destaca por su intensidad y por la manera en que conecta directamente con el poder de lo alto para confrontar y expulsar a los espíritus malignos. El ayuno absoluto por un tiempo determinado. En este tipo de entrega, el pueblo de Dios decide apartarse por completo de alimento y agua, sometiendo el cuerpo a un quebrantamiento total como acto de dependencia radical hacia el Creador. La Escritura nos muestra episodios donde este método se convierte en un arma decisiva. Moisés, llamado a recibir la ley en el monte Sinaí, permaneció 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Y en ese lugar sagrado fue testigo de la manifestación gloriosa del Señor. Éxodo 34:28 registra este momento. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. No se trataba de una hazaña física, sino de un acto sostenido por el poder de Dios, en el cual la dimensión espiritual prevalecía sobre la natural. Este tiempo de ayuno absoluto no solo produjo revelación, sino que estableció un fundamento legal y espiritual para que el pueblo viviera bajo un pacto con el Altísimo. En el ámbito de la guerra espiritual, el ayuno absoluto concentra la mente y el corazón exclusivamente en la presencia divina, dejando fuera todo lo que distrae o diluye la fe. En ese estado de entrega, la resistencia demoníaca se ve debilitada, porque el creyente se ha colocado bajo una cobertura especial de la gracia y el poder de Dios. Jesús lo dejó claro cuando, después de liberar a un joven poseído por un espíritu que lo atormentaba desde la niñez, dijo a sus discípulos que ese tipo de espíritu solo podía ser expulsado con oración y ayuno. El ayuno absoluto, practicado en el marco correcto de obediencia y fe, se convierte en un terreno donde el enemigo no puede sostenerse, porque cada instante de hambre física se transforma en un clamor que fortalece el espíritu. El profeta Joel llama al pueblo a este tipo de ayuno en momentos de juicio y crisis. En Joel 1:14 se ordena: proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. La urgencia de la situación demandaba una respuesta igual de radical. No era tiempo de discursos o estrategias humanas, sino de un clamor unánime, acompañado por una renuncia total a lo material para tocar el corazón del Dios que todo lo puede. Este método de ayuno no es común porque exige una preparación física y espiritual seria, pero cuando es guiado por el Espíritu Santo, libera un poder que ningún argumento de las tinieblas puede resistir. El libro de Esdras también muestra cómo este tipo de ayuno absoluto se convierte en un muro de protección contra el enemigo. Antes de emprender un viaje cargado de peligro, Esdras proclamó un ayuno para humillarse delante de Dios y pedirle dirección y resguardo. En Esdras 8:21 a 23 leemos: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Aquí el ayuno absoluto se presenta como un acto de confianza total
donde la protección no se buscó en fuerzas humanas, sino en la intervención directa del Señor. En el contexto de la liberación espiritual, este método funciona como un golpe frontal contra estructuras demoníacas que se han fortalecido a lo largo del tiempo. El hambre física, lejos de ser una debilidad, se convierte en una declaración de guerra en la que el creyente renuncia incluso a las necesidades más básicas para declarar que su vida está sustentada solo por la palabra de Dios. Este principio lo reafirma Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La privación voluntaria de alimento y agua en un tiempo dirigido por Dios agudiza la percepción espiritual, de manera que las trampas del enemigo se detectan con claridad y se desactivan antes de que puedan ejecutarse. Cuando se realiza bajo la guía del Espíritu, el ayuno absoluto no se convierte en un acto temerario, sino en una experiencia de fortaleza sobrenatural. La carne se debilita, pero el Espíritu se levanta con autoridad, y esa autoridad es la que hace retroceder a los demonios. En los evangelios Jesús enseña que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero Él ha venido para dar vida y vida en abundancia. En el ayuno absoluto, el creyente toma posesión de esa vida abundante al desalojar mediante la presencia de Dios todo aquello que el enemigo ha intentado plantar. Este método, aunque exigente, se encuentra alineado con el principio de apartarse completamente para buscar al Señor. El ayuno de Esther y su pueblo antes de presentarse ante el rey es un ejemplo de esta determinación. No había margen para negociaciones humanas. La única esperanza residía en que Dios interviniera con su favor. Ese tipo de entrega total es un lenguaje que el cielo honra y que las tinieblas no pueden soportar. En contextos donde hay opresión espiritual arraigada, el ayuno absoluto concentra las fuerzas del Espíritu de manera tan intensa que se convierte en un fuego que consume las obras del enemigo. Es fundamental comprender que este método no es para manipular a Dios ni para presumir espiritualidad, sino para rendirse por completo a su voluntad. Isaías 58 advierte contra el ayuno, que solo aparenta piedad, pero carece de justicia y misericordia. El ayuno absoluto, practicado con un corazón puro, rompe yugos y levanta vallados de protección sobre familias, iglesias y naciones. Su poder radica en que obliga a depender solo del Señor, y esa dependencia es la que activa la intervención divina. En un mundo donde las distracciones son constantes, este tipo de ayuno corta de raíz todo aquello que compite por nuestra atención. Es una declaración silenciosa pero contundente de que nada es más importante que la presencia de Dios. Cuando se entra en este estado, las oraciones dejan de ser superficiales y se convierten en flechas certeras que atraviesan la resistencia espiritual. El enemigo sabe que cuando un hijo de Dios se somete a un ayuno absoluto guiado por el Espíritu, está dispuesto a pagar el precio por la victoria, y esa disposición lo desarma. El ayuno absoluto, en la medida en que se practica con discernimiento y obediencia, también se convierte en una escuela de humildad. La fragilidad física recuerda constantemente que todo depende del aliento y la gracia de Dios. Cada segundo de debilidad se transforma en una oportunidad para que el poder del Señor se perfeccione, tal como lo expresa 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa debilidad física, lejos de ser un obstáculo, se convierte en un canal para que fluya la fuerza divina que enfrenta y destruye a los demonios. Por esta razón, cuando se utiliza en el marco de la guerra espiritual,
el ayuno absoluto abre un espacio donde la intervención angelical, la revelación profética y el poder de liberación se combinan. Es un terreno santo donde lo temporal se somete a lo eterno y donde el creyente se posiciona en la brecha para que la luz de Cristo desplace toda tiniebla. Este método no se basa en la resistencia humana, sino en la gracia que capacita, en la fe que sostiene y en la verdad que no puede ser refutada. Cuando se completa el tiempo designado para este ayuno, el impacto no se mide solo en lo que se ve inmediatamente, sino en las cadenas que se rompieron en el mundo invisible. Puertas que antes estaban cerradas se abren, asignaciones demoníacas se cancelan y territorios espirituales antes ocupados por las tinieblas quedan libres para que la gloria de Dios se establezca. El ayuno absoluto, practicado en obediencia y santidad, sigue siendo una de las llaves más poderosas que el cielo ha entregado a su pueblo para destruir las obras del diablo y establecer el reino de Dios. En la vida espiritual no todas las batallas se ven a simple vista. Muchas se libran en un terreno invisible, donde las fuerzas de las tinieblas operan con sutileza, buscando debilitar la fe, sembrar confusión y desviar el corazón de la verdad. La Escritura nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Esta afirmación revela que más allá de las circunstancias visibles, existe un conflicto constante que exige armas espirituales eficaces. Entre ellas, el ayuno se levanta como un escudo, no solo para resistir el ataque, sino para anticiparse a él y neutralizarlo antes de que cause daño. Cuando se entiende en su dimensión correcta, el ayuno no se limita a una respuesta a las crisis, sino que se convierte en una práctica preventiva que fortalece el espíritu y afina el discernimiento. Es como la armadura que el apóstol Pablo describe en Efesios 6, donde cada pieza representa una verdad espiritual que protege al creyente. El ayuno, al someter la carne y centrar la atención en Dios, refuerza cada una de esas piezas, de modo que los dardos encendidos del maligno no logran penetrar. El profeta Isaías describe el ayuno escogido por Dios como un medio para romper todo yugo. Isaías 58:6. Y en ese acto de romper, también se levanta una muralla de protección alrededor del pueblo de Dios. La experiencia de Jesús en el desierto ilustra esta realidad. Antes de enfrentar de manera pública a las tinieblas, el Espíritu lo llevó a un lugar apartado, donde durante 40 días y 40 noches ayunó y oró. El enemigo aprovechó ese momento para intentar debilitarlo con tentaciones diseñadas para desviar su misión. Sin embargo, cada intento fue neutralizado con la palabra de Dios. Lucas 4:13 señala que después de fracasar en su propósito, el diablo se apartó de él por un tiempo. El ayuno no solo fortaleció el espíritu de Jesús, sino que sirvió como un escudo que repelió los ataques directos del adversario. Esta escena enseña que el ayuno crea una barrera espiritual que, unida a la verdad de la palabra, impide que el enemigo encuentre acceso. En el Antiguo Testamento, Nehemías se enfrentó a una oposición constante mientras reconstruía los muros de Jerusalén. Aunque el texto no detalla un ayuno en medio de la obra, sí encontramos en su relato momentos de humillación y búsqueda de Dios previos a las grandes decisiones, donde la abstinencia y la oración estaban presentes. Es en ese tipo de consagración donde el ayuno funciona como un muro interior que sostiene el muro exterior. Los muros físicos de Jerusalén impedían la entrada de los enemigos visibles.
Pero el muro espiritual, edificado en el corazón de Nehemías y del pueblo, era el que realmente aseguraba la victoria. El ayuno como escudo no solo bloquea ataques externos, sino que fortalece al creyente contra las debilidades internas que el enemigo explota. La tentación, el desánimo, la ira y el orgullo son puertas que las tinieblas intentan abrir para entrar. Durante el ayuno, esas puertas se cierran porque la carne es sometida y el espíritu toma el control. En Romanos 8:13 se afirma: si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta mortificación de la carne no es una tortura física, sino un acto consciente de someter todo deseo y pensamiento a la voluntad de Dios. De ese sometimiento nace una fortaleza interior que impide que el enemigo encuentre un punto débil para atacar. El ayuno también revela con mayor claridad las estrategias ocultas del adversario. Cuando el corazón está saturado de distracciones, es difícil percibir las trampas que se tienden en lo invisible. Sin embargo, en un tiempo de ayuno, la mente se aclara y el espíritu se vuelve sensible a las advertencias divinas. Es como si la niebla se disipara y el campo de batalla se hiciera visible, permitiendo identificar movimientos enemigos antes de que se materialicen. En 2 Reyes 6:17, Eliseo oró para que los ojos de su siervo fueran abiertos, y éste vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de ellos. Esa visión de la protección divina es una imagen de lo que ocurre en el ayuno. El creyente es consciente de que no está solo y que hay recursos celestiales listos para intervenir. En contexto de intercesión por otros, el ayuno levanta un vallado de protección que cubre a aquellos por quienes se ora. Job ofrecía sacrificios constantemente por sus hijos y aunque su práctica no era específicamente un ayuno, revela un principio. La dedicación constante a buscar a Dios en favor de otros establece un cerco espiritual alrededor de ellos. Cuando se combina con el ayuno, este cerco se fortalece de manera notable. Isaías 52:12 promete: porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. El ayuno coloca al creyente bajo esa cobertura, donde Dios mismo guarda el frente y la retaguardia. El escudo que provee el ayuno no es un objeto físico, sino una condición espiritual. En ese estado, las palabras, pensamientos y acciones se alinean con la voluntad de Dios, reduciendo la exposición a las influencias externas que buscan desviar la fe. La paz que sobrepasa todo entendimiento, mencionada en Filipenses 4:7, actúa como guardiana del corazón y la mente. Durante el ayuno, esa paz se incrementa porque la atención está fija en el Señor y el alma no se deja arrastrar por el temor o la ansiedad que los ataques espirituales intentan provocar. Esta disciplina, practicada con entendimiento, no solo bloquea al enemigo, sino que también fortalece las defensas espirituales a largo plazo. Es como un entrenamiento constante que afila la espada del Espíritu y mantiene el escudo de la fe en alto. En la medida en que el creyente persevera en el ayuno, se acostumbra a vivir en un estado de alerta espiritual, no desde la paranoia, sino desde la vigilancia que Jesús enseñó cuando dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Velar implica estar atento, y el ayuno es una de las maneras más efectivas de mantener esa atención enfocada. El enemigo busca momentos de debilidad para lanzar sus ataques más fuertes. Por eso el ayuno no es solo una respuesta cuando el ataque ya comenzó, sino una preparación que impide que esos ataques tengan éxito. En Proverbios 25:28 se advierte: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El ayuno toma las riendas del espíritu.
levantando muros que preservan la integridad interior. Esa muralla no se construye con esfuerzo humano, sino con la gracia que fluye cuando el corazón se inclina en humildad delante de Dios. En tiempos bíblicos las ciudades amuralladas eran símbolo de seguridad y fuerza. De la misma manera, el ayuno levanta una muralla espiritual que resiste el asedio del enemigo. Esa muralla no es pasiva, está viva y respaldada por la presencia de Dios. Salmo 91, 4, describe esta protección con una imagen de ternura y poder. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. En el ayuno, esa cobertura se siente de manera tangible. Y aunque el adversario intente lanzar sus proyectiles, estos no alcanzan su objetivo, porque el escudo está en su lugar. El ayuno como escudo no garantiza la ausencia de ataques, pero sí asegura que cuando lleguen, el creyente estará fortalecido y protegido. El salmista declara en Salmo 27:3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esa confianza no surge de la autoconfianza, sino de la certeza de que la comunión con Dios, fortalecida por el ayuno, ha levantado una defensa que no puede ser penetrada. En medio de la batalla, esta convicción es lo que mantiene firme al Hijo de Dios hasta ver la victoria manifestarse. En el caminar espiritual hay cadenas que no se rompen con un solo golpe, sino que requieren un proceso de confrontación constante contra estructuras que han echado raíces profundas. En las Escrituras encontramos diversos modos en que el ayuno, practicado con dirección divina, se convierte en una fuerza que deshace la obra del enemigo y restaura lo que parecía perdido. Entre estos métodos hay dos que se destacan por su capacidad de operar en dimensiones distintas de la guerra espiritual y que, usados en el tiempo y la forma correcta, producen un impacto que el reino de las tinieblas no puede resistir. Uno de ellos es el ayuno parcial, un acto de renuncia selectiva que se extiende por un periodo determinado. Este tipo de ayuno aparece claramente en el libro de Daniel, cuando el profeta decide abstenerse de manjares, carne y vino para consagrarse en oración. Daniel 10:3 lo describe así: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con un ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas enteras. Durante ese tiempo, Daniel buscó entendimiento y dirección de parte de Dios. Y la respuesta no se hizo esperar, aunque en el mundo invisible había oposición. Este ayuno parcial no debilitó su cuerpo de manera extrema, pero sí concentró su espíritu en una búsqueda intensa, quebrando la resistencia espiritual que bloqueaba el mensaje celestial. El ayuno parcial tiene un alcance especial en situaciones donde se requiere claridad y estrategia para avanzar. Al restringir ciertos alimentos o hábitos, el creyente afirma que su prioridad no es satisfacer los sentidos, sino alinear su vida con la voluntad de Dios. En ese estado, la sensibilidad espiritual aumenta y las cadenas que el enemigo ha establecido mediante la confusión o el engaño comienzan a romperse. La abstinencia de lo permitido, cuando se ofrece en consagración, es un recordatorio constante de que hay algo más valioso que el placer momentáneo, la presencia de Dios y la victoria en su nombre. Este método también actúa como una purificación progresiva. Al no ser tan extremo como un ayuno absoluto, permite mantener un ritmo constante durante más días o semanas, lo que genera una presión continua sobre las fortalezas del enemigo. Así como un muro puede ceder ante golpes repetidos, las estructuras demoníacas se debilitan bajo la constancia de un espíritu que ora
y ayuna sin descanso. El ayuno parcial se convierte entonces en un martillo que golpea sin cesar hasta que el obstáculo se desmorona y la libertad se manifiesta. En otro extremo del espectro encontramos el ayuno prolongado con agua, en el que se renuncia a todos los alimentos sólidos durante varios días, recibiendo únicamente líquido para sostener el cuerpo. Este método requiere una preparación física y espiritual cuidadosa, pero su poder radica en la intensidad de la entrega. Jesús mismo ayunó 40 días en el desierto, y aunque los evangelios no mencionan si bebió agua, el principio de abstenerse de alimento por un periodo extenso queda establecido como un arma que fortalece y afirma la autoridad espiritual. El ayuno prolongado con agua produce un vaciamiento profundo que deja al creyente en un estado de dependencia absoluta de Dios. La mente se aquieta, las distracciones pierden fuerza y el corazón se fija en la fuente de vida. En este punto, el enemigo pierde uno de sus recursos más efectivos: la influencia sobre los deseos naturales. Con la carne sometida y el espíritu elevado, la voz de Dios se percibe con mayor nitidez y las instrucciones para romper cadenas específicas se reciben con precisión. Este método ha sido usado en momentos donde se requiere un rompimiento drástico de ataduras que han resistido otros intentos. Al renunciar a lo sólido, el cuerpo entra en un estado que refleja en lo natural lo que ocurre en lo espiritual. Se deja todo peso atrás para avanzar sin impedimentos. Hebreos 12. Uno exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. En el ayuno prolongado, esa carrera se convierte en un trayecto donde cada paso está marcado por una entrega más profunda. Y cada día representa un golpe más contra las cadenas que aprisionan. Estos dos métodos, aunque diferentes en intensidad y duración, comparten un mismo principio: apartar algo que es legítimo para buscar algo que es eterno. El ayuno parcial enfoca la disciplina en una renuncia específica, que puede mantenerse durante más tiempo, permitiendo una presión continua contra la resistencia espiritual. El ayuno prolongado con agua intensifica esa presión, concentrándola en un periodo más breve, pero más radical, como una embestida que derriba de inmediato lo que parecía inconmovible. La Biblia muestra que Dios responde a este tipo de entrega con intervención poderosa. En Daniel 10, el mensajero celestial que trae la revelación explica que desde el primer día del ayuno de Daniel, sus palabras fueron oídas, pero hubo una oposición en los cielos que retrasó la respuesta. Finalmente, la perseverancia en el ayuno rompió la resistencia y el mensaje llegó. Esta escena deja claro que hay cadenas que no ceden ante un solo impulso, sino que requieren la constancia y la intensidad de un espíritu decidido. En el caso de Jesús, su ayuno en el desierto lo preparó para enfrentar no solo la tentación directa del diablo, sino también el inicio de un ministerio lleno de confrontaciones con las tinieblas. Cuando regresó, Lucas 4:14 dice que volvió en el poder del Espíritu. Esa frase marca la diferencia. El ayuno prolongado no solo libera de opresiones, ¿no?, sino que imparte poder para liberar a otros. Las cadenas caen, pero también se recibe la autoridad para romper cadenas ajenas. En la práctica espiritual, estos métodos no se limitan a un formato fijo, sino que dependen de la guía del Espíritu Santo. Un ayuno parcial puede transformarse en un ayuno prolongado si la dirección divina así lo indica. Y un ayuno prolongado puede iniciarse como parcial para preparar el cuerpo y el espíritu. La clave está en que la motivación sea pura
y la búsqueda sincera, pues es esa combinación la que abre los cielos y hace que las cadenas se rompan con fuerza irresistible. El profeta Isaías declara que el ayuno escogido por Dios hace que tu luz brote como el alba. Isaías 58:8. La imagen es poderosa, así como la luz del amanecer disipa la oscuridad sin que ésta pueda resistir. El ayuno desplaza las tinieblas y rompe sus cadenas sin posibilidad de recuperación. Tanto el ayuno parcial como el prolongado con agua actúan como amaneceres espirituales que traen claridad, liberación y victoria. Cuando estas formas de ayuno se realizan con un corazón quebrantado y obediente, el resultado no se limita al rompimiento personal. El poder liberado puede extenderse a familias, congregaciones e incluso ciudades enteras. Las cadenas no siempre se ven, pero sus efectos son reales. De la misma manera, la acción del ayuno puede ser invisible a los ojos naturales, pero sus frutos se manifiestan en cambios tangibles que glorifican a Dios y establecen su reino. La naturaleza dinámica de estos métodos impide que el enemigo se acostumbre a un solo patrón de ataque o defensa. Al variar la forma y la intensidad del ayuno según la dirección del Señor, se mantiene una estrategia impredecible para las tinieblas. La sorpresa es un elemento clave en la guerra, y en el ámbito espiritual esa sorpresa se manifiesta cuando el enemigo no puede anticipar el momento ni la forma en que llegará el golpe que romperá sus cadenas. En última instancia, tanto el ayuno parcial como el prolongado con agua nos recuerdan que la victoria no proviene de la fuerza humana, sino de la presencia activa de Dios en medio de su pueblo. El ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio para acercarnos más a Él, para recibir su dirección y para operar en su poder. Al practicar estos métodos, el creyente se coloca en una posición donde el cielo respalda cada paso, y las cadenas, por fuertes que sean, no pueden permanecer intactas. En la vida espiritual, la mayor batalla no siempre se libra contra un enemigo externo, sino en el interior del corazón humano. Las Escrituras muestran que las guerras ganadas dentro del alma abren el camino para las victorias visibles. El ayuno, más allá de ser un acto de confrontación contra las tinieblas, es también una obra refinadora en la que Dios limpia, restaura y afina los sentidos espirituales para que el creyente camine en la luz sin desviarse. No es posible ejercer autoridad sobre los demonios sin antes someter el propio ser al señorío de Cristo. Y el ayuno es una de las herramientas más efectivas que Él ha dado para lograrlo. David expresó en el Salmo 51:10 una oración que refleja el anhelo profundo de un corazón transformado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este clamor es el centro de la obra purificadora que el ayuno realiza. Al negar alimento a la carne, el espíritu se coloca en una posición de dependencia total de Dios, y en ese estado se revelan aquellas áreas que necesitan ser corregidas. El ayuno no solo debilita la influencia de deseos desordenados, sino que expone intenciones ocultas, pensamientos erróneos y motivaciones que el Espíritu Santo desea alinear con la verdad. En Isaías 58, el Señor describe el ayuno que Él aprueba, y en ese pasaje no solo se habla de romper yugos externos, sino también de soltar las cargas internas que impiden caminar en libertad. La purificación que trae ya el ayuno es como un río que fluye desde lo más profundo, arrastrando impurezas que, si permanecen, se convierten en terreno fértil para la opresión del enemigo. Cuando el alma es limpiada, el espíritu se eleva con mayor fuerza y la autoridad espiritual se consolida. Este proceso de purificación también renueva las fuerzas interiores. Isaías 40:31 declara: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas,
levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En el ayuno, la espera en Dios no es pasiva, sino activa. Y esa espera produce un intercambio. La debilidad humana es reemplazada por la fortaleza divina. La renovación que se experimenta no se limita al momento del ayuno, sino que establece un patrón de vida en el que la dependencia del Señor se convierte en fuente constante de energía y dirección. La agudeza espiritual es otro fruto del ayuno que transforma. En un mundo saturado de voces y mensajes contradictorios, discernir la voz de Dios es vital para resistir las estrategias del adversario. El profeta Habacuc escribió: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Habacuc 2:1. Esta actitud vigilante se intensifica durante el ayuno, cuando la mente se libera de distracciones y el espíritu se entrena para reconocer la dirección divina, incluso en los detalles más pequeños. El ayuno como ejercicio de consagración también es un tiempo en el que el Espíritu Santo revela con mayor claridad la verdad de la palabra. Pasajes que antes parecían familiares adquieren nueva profundidad, y promesas que se habían leído sin gran impacto se convierten en anclas de fe. Este despertar interior es clave para mantenerse firme frente a las mentiras del enemigo, pues la tentación pierde su fuerza cuando la mente está saturada de la verdad. La obra renovadora del ayuno se extiende a la voluntad. Jesús en Getsemaní expresó: no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. En el ayuno esta misma disposición se fortalece, porque la disciplina de renunciar al alimento físico se traduce en la capacidad de renunciar a deseos y planes que no están en armonía con el propósito de Dios. Así, el creyente aprende a someter su voluntad en asuntos pequeños y grandes, lo que le otorga estabilidad frente a cualquier intento de manipulación espiritual. En el proceso de purificación, el ayuno también confronta el orgullo y la autosuficiencia. La fragilidad física experimentada durante este tiempo recuerda que toda fuerza proviene del Señor. Santiago 4:6 enseña que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa gracia es indispensable para enfrentar al adversario, porque sin ella la batalla está perdida antes de comenzar. El ayuno coloca al creyente en la posición de humildad que atrae el favor de Dios y despoja al enemigo de cualquier base legal para operar. La renovación que el ayuno produce no es superficial ni momentánea, sino integral. Toca las emociones, trayendo paz donde había ansiedad. Fortalece la fe, transformando la duda en certeza. Y vigoriza la esperanza, haciendo que las promesas de Dios sean más. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade.
Used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. Silver line across your face. We walked to quiet rooftops, slow and out of pace. Your whisper hovered like a comet held in flight, a fragile truth glowing softly in the night. Every breath you gave rewrote the dark. With shadows used to spark. In this moon trace reverie, you anchor every dream, a steady light that calms my restless dream. Through neon nights and shifting tides of time, I find your heartbeat echoing with mine. Reales que cualquier circunstancia adversa. Este estado de renovación continua es un escudo contra el desgaste espiritual, que es una de las armas más comunes del adversario para debilitar a los hijos de Dios. La agudización del discernimiento que trae el ayuno también permite detectar ataques antes de que se manifiesten plenamente. Así como un vigía experimentado puede distinguir una amenaza en la distancia, el espíritu entrenado en la disciplina del ayuno percibe movimientos sutiles en el ámbito espiritual y recibe estrategias precisas para contrarrestarlos. Este nivel de percepción no se alcanza por conocimiento intelectual, sino por la cercanía constante con el Señor, cultivada en momentos de entrega y silencio. El libro de Proverbios enseña que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios 4:23. Y el ayuno es una de las maneras más efectivas de cumplir este mandato. Al apartar tiempo para buscar a Dios,
Se cierran las puertas por donde pueden entrar pensamientos o emociones que contaminan. El corazón purificado se convierte en un lugar donde la presencia de Dios habita de manera más plena. Y esa presencia es la que trae luz para identificar y rechazar toda forma de oscuridad. En la medida en que el ayuno purifica y renueva, también empodera para ejercer autoridad espiritual con mayor eficacia. No se trata solo de conocer la verdad, sino de vivir en ella de tal manera que las tinieblas no encuentren nada en qué aferrarse. Jesús dijo en Juan 14:30, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Un corazón limpio y un espíritu renovado producen esa misma condición en el creyente, cerrando toda puerta al enemigo y asegurando que la autoridad delegada por Cristo se ejerza sin impedimento. Así, el ayuno no es únicamente una herramienta de confrontación, sino un proceso continuo de santificación. Cada momento de hambre física se convierte en un recordatorio de la necesidad mayor: ser llenos del Espíritu Santo. Y en esa plenitud, el discernimiento se agudiza. Las decisiones se alinean con la voluntad divina y la vida entera se convierte en un reflejo del reino de Dios. Esta transformación interna es en sí misma una victoria sobre los demonios, porque cada vez que un hijo de Dios camina en pureza, renovación y discernimiento, su sola presencia es una amenaza para las tinieblas. En la misma medida en que el ayuno puede desatar un poder espiritual extraordinario, también puede ser ineficaz si se practica de forma equivocada. La Escritura muestra que Dios no recibe todo ayuno y que cuando se hace con motivaciones impuras o fuera de su voluntad, no produce los frutos esperados. Isaías 58 revela con claridad que el pueblo ayunaba, pero su corazón permanecía endurecido. Sus manos seguían manchadas de injusticia y su trato hacia los demás no cambiaba. En ese contexto el Señor pregunta: ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Isaías 58, 5. Esta confrontación nos recuerda que la forma externa no puede sustituir la realidad interna. Uno de los errores más comunes es convertir el ayuno en un acto meramente ritual. Cuando se practica por costumbre o tradición, pero sin una búsqueda genuina de Dios, se transforma en un ejercicio vacío. Jesús advirtió sobre esta actitud al referirse a los fariseos, que ayunaban para ser vistos por los hombres. En Mateo 6, 16 a 18, Él instruyó a sus discípulos a ayunar en secreto, para que el Padre que ve en lo oculto lo recompensara. La motivación es crucial. Si el ayuno se hace para obtener reconocimiento humano, ya se ha recibido la recompensa y no habrá poder espiritual que respalde esa acción. Otra advertencia necesaria es no usar el ayuno como medio para manipular a Dios. El ayuno no es un mecanismo para forzar su voluntad, sino una disciplina para alinear la nuestra con la suya. Zacarías 7:5 a 6 recoge la palabra del Señor a su pueblo. Cuando ayunasteis y llorasteis, ¿ayunasteis para mí? Y cuando comisteis y bebisteis, ¿no comisteis y bebisteis para vosotros mismos? Si el motivo detrás del ayuno es torcer la mano de Dios para que actúe de acuerdo con un deseo personal, se pierde su esencia. Y en lugar de acercarnos más a Él, el corazón puede endurecerse en la frustración. También es un error descuidar la integridad durante el tiempo de ayuno. La falta de perdón, la persistencia en un pecado conocido o la dureza de corazón anulan el propósito de este acto espiritual. El profeta Joel llamó al pueblo a un ayuno que viniera acompañado de un arrepentimiento real. Convertíos a mí de todo vuestro corazón,
con ayuno y lloro y lamento. Joel 2:12. No basta con abstenerse de alimento, es necesario apartarse del pecado y volver de todo corazón a Dios. El ayuno sin santidad se convierte en un ejercicio que, aunque pueda tener apariencia de piedad, carece de poder contra las tinieblas. El orgullo espiritual es otro peligro. Cuando el ayuno se convierte en motivo de comparación o superioridad frente a otros, se pierde el enfoque. El enemigo puede usar incluso una práctica tan santa para sembrar vanagloria, desviando la atención de Dios hacia el propio ego. El ayuno verdadero produce humildad y dependencia, no exaltación personal. Finalmente, es importante discernir el tiempo y la forma en que se ayuna. Incluso una práctica correcta puede ser ineficaz si no está alineada con la dirección del Espíritu Santo. Hay momentos en los que Dios llama a un ayuno específico para una situación particular. Y responder en ese momento abre puertas que permanecerían cerradas de otra manera. En cambio, ayunar fuera de tiempo o de forma imprudente puede llevar a desgaste innecesario y a una percepción errónea del resultado. El poder del ayuno no está en la simple privación de alimento, sino en la consagración total a Dios. Cuando se guarda el corazón de estos errores y se practica con un espíritu humilde, un motivo puro y una disposición obediente, el ayuno se convierte en una de las armas más efectivas contra las fuerzas de las tinieblas, y ninguna cadena puede resistir el poder que se libera en la presencia del Señor. En el misterio del ayuno que destruye las obras de las tinieblas, queda una verdad final que no se mide en días de abstinencia ni en intensidad de sacrificio, sino en la transformación de lo invisible. El verdadero fruto de esta disciplina no se contempla únicamente en la liberación obtenida o en las cadenas rotas, sino en la instauración de un gobierno espiritual distinto sobre el territorio del alma y sobre las áreas que Dios nos confía. Cuando el ayuno se levanta como bandera en medio del campo de batalla, no solo se echa fuera al adversario, sino que se establece un nuevo orden, donde la voz del rey se oye con claridad y su autoridad se hace inquebrantable. El ayuno que vence demonios no es un arma que se guarda después de usarla, sino una llave que abre una puerta para permanecer en una dimensión de comunión más alta. Es como si al final del tiempo de búsqueda, Dios invitara al corazón a no volver a cerrar ese espacio. Porque si el ayuno es la llave, la intimidad es la morada, y el propósito final no es vivir de batallas aisladas, sino de una victoria que se convierte en estilo de vida. El enemigo teme a quienes entienden esto, porque sabe que no pueden ser sorprendidos ni debilitados con facilidad. Viven atentos, no desde el miedo, sino desde la certeza de que su lugar está siempre junto al trono de gracia. En esta visión más amplia, el ayuno se revela como un lenguaje que el cielo comprende y que los demonios no pueden imitar. No es una señal externa, sino una frecuencia interna que alinea el espíritu con la agenda divina. Mientras las tinieblas operan en la confusión, el ayuno afina el oído para escuchar instrucciones específicas que cambian el rumbo de una batalla. Por eso, en tiempos donde la oscuridad parece ganar terreno, Dios levanta intercesores que ayunan no solo para resistir, sino para avanzar y conquistar. El efecto más profundo de un ayuno dirigido por el Espíritu no se mide por lo que se siente en el cuerpo ni por lo que se ve en el momento, sino por el impacto que produce en generaciones. Hay ayunos que se convierten en semillas plantadas en el terreno de lo eterno, cuyos frutos brotarán en tiempos que tal vez no veremos con nuestros propios ojos, pero que alterarán el curso de familias, ciudades y naciones. El enemigo comprende que está perdiendo más que una batalla.
Está perdiendo influencia sobre territorios que quedarán bajo el dominio de la luz. Así el ayuno deja de ser solo una herramienta personal y se transforma en una estrategia del reino para establecer su justicia en lugares donde la injusticia ha reinado por demasiado tiempo. Es la respuesta silenciosa que cambia decretos, la fuerza invisible que derriba fortalezas y la señal que proclama que Dios tiene la última palabra. En el secreto del ayuno, las victorias no siempre son anunciadas con trompetas, pero cada una queda registrada en los cielos como un acto de fidelidad que el Señor honra. Por eso, al considerar el llamado a esta práctica, no lo vea solo como un recurso para tiempos de necesidad extrema, sino como un canal permanente de conexión con la fuente del poder verdadero. Porque cuando el ayuno se vive como parte del pacto, no hay demonio que pueda resistir, no hay oscuridad que pueda permanecer y no hay territorio que no pueda ser reclamado para el reino. Allí, en ese lugar de entrega absoluta, se desata un fuego que no se apaga, un fuego que arde más allá del hambre física, un fuego que marca la diferencia entre quienes enfrentan las tinieblas con sus fuerzas y quienes las enfrentan con el respaldo del Dios Todopoderoso.